número 19 y el título de esta lección se llama Dios responde a Job. La verdad central, hermanos, de este estudio nos dice que Dios muchas veces nos da una revelación de Él mismo en tiempos difíciles que estamos pasando cada uno de nosotros. Nuestro versículo clave va a estar en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y 3, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El estudio de hoy tiene una meta de enseñanza para cada uno de nosotros, que exploraremos la grandeza del poder de Dios revelada en la creación. ¿Cómo es que nosotros podemos ver el poder de Dios en cada creación que Dios hizo a nuestro alrededor? Consideraremos el poder y la sabiduría de Dios en una acción de la vida diaria. ¿Cómo es que podemos poner en acción, ponerlo a cabo, hacerlo o ejecutarlo, el poder y la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Pues leyendo la palabra del Señor para poderlo conocer, ¿verdad? Y poder nosotros ejecutarlo día a día. Elegiremos seguir a Dios y no ceder al miedo, porque muchas veces nos gana el temor y a veces nos olvidamos qué tan grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué tan poderoso es nuestro Dios, que el temor te viene a ganar un poco más. Pero el Señor, hermanos, nuestro Dios, Él sabe que somos humanos y que fallamos. Por eso son estas lecciones, porque nos viene a enseñar que por medio de su palabra es que nosotros cada día nos podemos fortalecer, y que si muchos fallaron y muchos temieron y muchos se desviaron o muchos se rebelaron en contra de Dios, es porque es parte de la naturaleza humana. Pero es más sabiduría espiritual, regresar al camino de Dios, ¿verdad? Regresar arrepentidos, regresar a buscar a Dios. A lo largo de los discursos que vimos de Job, del libro de Job, él reveló su impresión de quién es Dios. Y a pesar de sus sentimientos y experiencias, todavía veía a Dios como alguien ante quien quería él comparecer. Él estaba dispuesto a enfrentar el miedo, hermanos, de tener la presencia de Dios, porque yo creo que todos temeríamos, todos temeríamos a estar enfrente de Dios, escuchar la voz de Dios. Y esta tarde es bien importante porque, mire, todas las circunstancias que pasó Job, ¿verdad? Desde un principio, cómo fueron las pérdidas, tanto material, lo de sus hijos, cómo fue que su esposa se fue y lo que le decía a él, que maldijera a Dios para que se sanara, cómo fue que sus amigos primero lo apoyaron y luego después vinieron y lo juzgaron, y cosas que fueron pasando. También él en los capítulos de los libros del 32 al 37, si usted los quiere leer, él incluso dice que se enfrentó a un forastero enfurecido que se llamó Eliú, y dice que lo acusó a Job de pretender tener mayor justicia que Dios. Fíjense, todo eso lo que pasó Job, llegó él a un punto de rebelarse también en contra de Dios. Por eso es la lección de hoy, que cómo es la manera en que Dios le responde a Job. Y esta tarde, hermanos, es algo bien simple lo que Dios viene a hablar con Job, que lo vamos a entender y a captar rápido, más los que ya somos papás. Porque cuando nuestro hijo se rebela en contra de nosotros, que se pretende saber más que nosotros no les paramos el alto, ¿verdad? Y les decimos: oye, espérate, a ver, ¿cómo vas a saber más tú que yo? Si yo ya te llevo tantos años y yo hice esto y yo hice el otro, y empezamos a cuestionarlos. A ver, tú sabes hacer esto y sí sabes hacer lo otro, y ellos se quedan así: no. Bueno, entonces, ¿por qué te me rebelas? ¿Por qué me cuestionas, verdad? ¿Por qué quieres ser más que yo? ¿Por qué pretendes saber más que yo? Bueno, así fue la manera en que Dios actuó con Job.
en la manera en que él empezó a cuestionarle. Por eso decía ahorita el versículo clave que le decía, que él dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Es que a veces uno también así le habla a sus hijos, a ver, si eres tan hombrecito que me estás hablando, a ver, vamos a ajustar cuentas, ¿verdad? Como yo que tengo mujercitas las mayores, a ver, ahora sí ya te sientes mujercita, bueno, vamos a hablar como mujercitas, vamos a aclarar las cosas. Bueno, ahora sí Dios le hablaba a Job, ahora como varón, dice, ciñe tus lomos, dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque a veces también así cuestionamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, así es la manera con Dios habló con Job. Y vamos a entender un poco cómo es la manera en que Dios le estaba cuestionando. Y vamos a entender por qué Dios le hacía esas preguntas a Job, diciéndole que por qué él pretendía a cuestionar lo que él estaba haciendo si no sabía el propósito que él tenía en sus vidas o qué era lo que él quería enseñarle a los demás. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, en nuestras experiencias de la vida diaria, nuestras circunstancias, nuestras pruebas, nuestras luchas, es para que cada uno de nosotros cuando demos ese testimonio de cuando ya sales, tú vienes a alentar a otro hermano y vienes a decirle a cada uno de los hermanos, mira, a mí me pasó esto, pero yo encontré la solución en oración, en ayuno, en leer la palabra. Fíjate que me fui a los Salmos, me fui a los Proverbios, leí el libro de Isaías. Hay muchos libros que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, pero todo eso, hermanos, es buscando a Dios. Eso es el fin del estudio, buscar a Dios, buscar la palabra del Señor, porque Él es quien nos va a guiar. Él es el que nos enseña qué es la solución a nuestras vidas, a nuestros problemas, a la vida diaria, cómo podemos solucionar todo lo que nos está pasando, entenderlo mejor. Cada uno de nosotros conocemos a Dios de diferentes maneras y cada uno de nosotros podemos dar un testimonio de Dios de diferentes maneras. Unos podemos dar el testimonio de que Dios lo puedes dar más como financieramente porque tú pasaste por una situación económica que Dios te ayudó. Tú puedes dar el testimonio de Dios tan poderoso en una enfermedad. Dios es poderoso en sanidad. ¿Por qué? Porque tú pasaste por un detalle de enfermedad. Bueno, tú puedes dar el testimonio de Dios en una restauración matrimonial. ¿Por qué? Porque tú pasaste por un problema de matrimonio, buscaste a Dios y Dios solucionó ese problema. Bueno, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente de quién es Dios, pero si juntamos todas las cosas de cada testimonio de cada hermano, nos damos cuenta que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente. Él es todo, hermanos, Él es todo. Que si usted lo junta, cada Dios, como lo tiene cada uno de nosotros en su propia vida, lo ejecuta en su propia vida, ¡wow! Pues se sorprenderá porque tenemos todo. Tenemos el Dios poderoso de la economía, tenemos el Dios poderoso sustentador de la enfermedad, que te alivia, tu doctor de doctores, el que te puede restaurar tu matrimonio, el que puede restaurar a tus hijos. Todo lo tenemos, hermanos. La solución, ¿dónde está? En la palabra del Señor, en la obediencia, en seguir conociendo más y más y más a Dios. Es algo que nunca lo vas a terminar de conocer. Cada libro, hermano, tiene sus consecutivos de libros que usted puede seguir escudriñando la palabra del Señor para que podamos entender más la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 al 11. Job había atravesado pérdidas, acusaciones, dolor para llegar a este punto. Entonces vamos a ver qué fue lo que le habló Jehová a Job, cómo se le presentó en una manera de un torbellino. Es como un huracán, ¿verdad? De aire. No sé si a usted le ha tocado cuando los ha visto, no sé de qué tamaño se le haya presentado a Job, pero al oír la voz de Jehová, pues yo me imagino que pues, quedó paralizado Job, ¿verdad? Porque así nos hubiéramos quedado todos paralizados al oír el estruendo de la voz de Jehová. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber,
si tienes inteligencia? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Se fijan qué poderoso es Dios? Usted ha contemplado el mar, pararse enfrente del mar y ver esa inmensidad de agua que está, que usted no le mira el fin, porque usted se para a la orilla del mar, no mira el fin del mar, y que mire esa ola que no llega nada más que hasta sus pies y se vuelve a regresar. ¿Quién hizo todo eso? Era lo que le decía Dios a Job. Dice, tú no conoces cuando yo formé la tierra, cómo se puso la piedra angular, le decía a Jehová. Esa manera era de que Dios le estaba explicando a Job que él fue quien encerró el mar detrás de las puertas con cerrojos, y le hacía como una pregunta, ¿cómo se atrevía Job a cuestionar la sabiduría y el juicio de Dios? A veces nosotros tenemos que poner en esa pregunta a nosotros mismos, ¿cómo nos atrevemos a cuestionar lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar cuando Dios trabaja en nuestras vidas? Porque a veces decimos, Dios, ¿por qué me haces pasar por estas cosas si yo no puedo? Dios, ¿por qué me haces pasar por este sufrimiento? Ya no puedo. Pero dice el Señor, ríndete a mis pies, porque eso es lo que quiero, que te rindas, que reconozcas mi soberanía, que reconozcas quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, a quien tú adoras, a quien tú predicas. ¿Acaso nada más estás alegre cuando el Señor te da? ¿Acaso nada más vienes a alabarle al Señor cuando tienes economía, cuando tienes salud? Eso es siempre, debe de ser siempre. Reconocer quién es Dios en nuestras vidas, conocerlo. Mira a tu alrededor. Eso es lo que la enseñanza de esta tarde, la meta de la enseñanza, que nos dice Dios, por lo que tú estás pasando es algo tan pequeñito, tan insignificante, porque mira a tu alrededor. Yo detuve el mar y le dije al mar, ¿sabes qué? Nomás hasta aquí y no vas a pasar más. Él formó la tierra, hermano. Si usted mira el cielo en la noche, es algo maravilloso ver la oscuridad y ver esa luna que está desde lo alto, y no te pones a pensar, ¿por qué esa luna no se acerca más? ¿Por qué hay una distancia entre la tierra y la luna? Porque es exactamente la distancia correcta entre el sol y la tierra, que no nos podemos quemar, que tenemos vida, que tenemos salud. ¿Por qué están los árboles? ¿Por qué existe el oxígeno? ¿Por qué respira? ¿Por qué están los pulmones? ¿Por qué trabaja así? Tantas cosas que nos podemos imaginar y cuestionarnos y decir, ¿y por qué? ¿Por qué esto y por qué el otro? Bueno, porque Dios es maravilloso y es poderoso, por eso Él puso todo exacto donde están las cosas. Hay doctores que no se explican, no me acuerdo si es el apéndice o la vesícula que mi mamá decía que dijo el doctor, no sirve para nada, pero ahí está. No sabemos. Y llega un punto en que ese ¿cómo se llama? Órgano ya no sirve y te lo tiene que quitar el doctor. ¿Pero por qué lo puso Dios? No sabemos. Ni los doctores saben por qué está ahí. Pero un trabajo hace. Porque el día que no sirve te duele el estómago y te provoca calentura y vómito y tienes que ir al doctor y te tienen que operar. Por eso era lo que Dios le preguntaba a Job, ¿cómo te atreves a reclamarme o a cuestionarme o a decirme por qué? ¿Verdad? Porque hay veces que nosotros estamos pasando por eso. Por eso yo creo que Dios nos manda las enseñanzas justas para nuestras vidas, en el tiempo preciso, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 2, hermanos. Fíjense que anteriormente
en el libro de Éxodo, si usted lo quiere escribir, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 11 y 12, también así cuestionó Dios a Moisés cuando estaba en la zarza ardiente y le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando Moisés no quería hablar, fíjense cómo también ahí Jehová le dijo, o sea, ¿cómo te atreves a no obedecerme? Si yo soy ¿cómo dice? Yo soy no me acuerdo cómo era la frase que decía, yo soy ¿no te acuerdas, pastor? Ay, se me fue discúlpenme, se me fue el nombre que decía, yo soy el que soy. Sí, ¿verdad? Yo soy el que soy, ya me acordé. Vamos ahora al libro de igual, vamos a leer versículo número 12. Dice: a medida que continuamos estudiando la respuesta de Dios a Job, tratemos de imaginarnos cada una de las imágenes verbales desde el punto de vista de Dios. Cada pregunta que vamos leyendo, vamos a tratar de imaginarnos nosotros en la manera del punto de vista de Dios, que le hace esta pregunta a Job. Dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Como diciéndole, ¿has dicho tú al sol que amanezca, que aparezca en la mañana? Pues no, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese poder de decirle al sol que salga para que sea un día nuevo. Dice: ¿has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Nadie ha podido llegar hasta lo más profundo del mar, nadie ha podido, nadie. La gente que ha intentado se muere porque la presión del agua no resiste los trajes submarinos, porque se explotan. Entonces por eso Dios le decía: ¿acaso tú has ido a lo más profundo de la mar? Dice: ¿te has sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Nunca nos hemos imaginado ni dónde empieza ni dónde termina la tierra, ¿verdad? El mundo completo, no sabemos cómo es. Dice: declara si sabes todo esto, le dice Dios. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número en tus días. Imaginémonos a Job parado enfrente de esa gran presencia y esa gran voz de estruendo, de mando de Dios, al hablarle y a cuestionarle todo eso y decirle: ¿cómo tú has podido entrar hasta lo más profundo de la mar? ¿Cómo tú le puedes decir al sol que sea un nuevo día? Pues no, ¿verdad? Y si nosotros hubiéramos sido Job, pues yo creo que nos hubiéramos hecho lo más pequeñitos que pudiéramos, porque oír la voz de Dios sería algo, ¿verdad? Como cuando tu mamá te llamaba la atención y uno pues nada más decía, no sabía si decir sí o no, porque si decías que sí, pues te pegaban, y si te decían que no, pues también te daban pues corrón, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, pues imagínense oír la voz de Dios, pues sería algo, no sé, muy, muy tremendo, muy tremendo. Dice: Dios preguntó a Job si se había atrevido a aventurarse hasta las profundidades y si conocía la ubicación de las puertas de la muerte, o si tenía una idea alguna de la extensión de la tierra. Pues no, ¿verdad? Ningún humano lo ha tenido, como les digo, todavía hasta ahorita en la actualidad, a pesar de tanta tecnología que ha habido, no han podido crear un traje especial para que lleguen hasta lo más profundo de la mar. Si Job tanto sabía, seguramente podía haber explicado todas las preguntas que Dios le había hecho: de dónde venía la luz, cómo venía la oscuridad, cómo se podía haber hecho todo lo del mar, cómo se detenían las olas. Pero sabemos que todo eso no era posible,
Todo eso Dios, el propósito de él era que Dios comparara cómo es que Dios tenía una perspectiva tan infinita y que su poder era tan grande y que todo lo que él era, es más, todo lo que es él, porque todavía es ahorita, él es todo en nuestra vida, él es majestuoso, él es omnipotente, él es el Señor de señores. Es algo que no se puede prescribir con palabras, cómo es Dios, y él nos viene ahorita a decir a nosotros que comparado con él, nosotros somos un humano. Eso es lo que somos nosotros, un simple humano. No tenemos poder, no tenemos nada, no somos nada en comparación de Dios, nada. Decía que somos como una flor, que así como abre, en la tarde se podrá cerrar y se muere. Así somos nosotros, como esa hoja de árbol que en la mañana está verde y que para la tarde puede caer y al rato anda rodando. Así somos el humano. Eso es lo que Dios nos viene a enseñar a cada uno de nosotros, que con nosotros, con Dios, lo podremos tener todo, pero buscándolo, amándolo, obedeciéndolo, siguiendo las ordenanzas de él. Vamos a seguir en el libro de Job, capítulo 39, al versículo 26 del 30. A lo largo del capítulo 39, Dios continúa su primera respuesta a Job. El punto que destacan las preguntas que Dios le hacía a Job: solo tiene conocimiento de una segunda mano de su poder milagroso y de todo lo que Él ha hecho. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo. Capítulo 39, versículo 26 del libro de Job. Y empieza con pregunta: ¿vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia él hacia el sur sus alas? Todos conocemos el gavilán, es un ave grande, igual como el águila. Son aves que en cierto punto ellos tienen que migrar hacia el sur por la temporada de calor, de frío, para ellos buscar el alimento. Por eso él le preguntaba que si el gavilán volaba por la sabiduría de Job. Dice: ¿y acaso extiende sus alas hacia el sur por tu sabiduría? Y le hace otra pregunta: ¿se remota el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. El águila es un ave que tiene una vista súper poderosa, porque ellos ponen su nido desde lo más alto de las montañas, protegiendo a sus polluelos para que los depredadores no se los vayan a comer. Y desde lo alto ellos están buscando comida para sus polluelos, y ellos desde lo alto visualizan la presa. Era lo que Dios le estaba diciendo, mostrándole a Job cómo es que Él, con su poder, les dio esa inteligencia a esas aves, que ni nosotros lo podemos tener, porque no tenemos esa vista. Llegamos a un punto en que tenemos que usar anteojos para poder mirar, y ellas no. Ellas desde lo alto, y se ve cayendo el pastor que sí traigo lentes, desde lo alto, hermanos, cómo visualizan a su presa para ellos buscar y matarlo y llevarle el alimento a sus polluelos. Por eso dicen que cuando usted mira, y no sé si le ha tocado a los que manejan, ¿verdad? Si nos ha tocado en caminos rurales, que vamos manejando y vemos un animal muerto, no sé si ha visto que hay muchos aves de rampiña que están comiendo esa carne porque están llevando comida, pero no sabemos, muchos son porque animales que atropellaron, otros porque hay águilas que mataron antes a la presa, y ellos lo comen primero y le llevan. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Job, que mirara el poder de Dios. ¿Qué nos da a entender Dios? Que si Él a esas aves, siendo unos animalitos que no razonan y que ellos no pueden decir a venir a alabar a Dios, que ellos no pueden venir con sus
pico y declarar que el Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no pueden decir y aceptar a Cristo en su corazón para ser salvos, Él tiene misericordia de ellos y tiene amor hacia ellos, porque no los abandona. Ellos tienen comida, ellos son protegidos, les dio la sabiduría. Ahora cuanto más a nosotros que somos hijos de Dios y que somos creación de Dios, dice el Señor, no te preocupes. ¿Por qué te preocupas? Si de las aves yo me encargo, ¿qué no me voy a encargar de ti? Amén. Qué grande es el Señor. Vamos a seguirle, hermanos. Vamos a ver ahora el capítulo 40, versículo 1. Dice, ya hablé demasiado. Fíjese cómo se llama el siguiente parte del libro. Dice, ya hablé demasiado. En Job 38 y 39, Dios amplió la perspectiva de Job sobre las maravillas del universo e incluso las leyes fundamentales de la naturaleza. Con todo eso miramos nosotros cómo es que nosotros ahora, porque ahora ya no es Job, ahora somos nosotros, porque estamos escuchando el estudio, cómo nosotros ahora podemos tener otra perspectiva, otro pensamiento referente a ahora que vas a mirar el cielo, ahora que vas a mirar el sol, ahora cómo lo vas a mirar tú, pues lo vas a ver de otra perspectiva mejor, porque vas a decir, oh mira, lo vas a maravillar más, lo vas a apreciar más, ¿verdad? Igual, ahora que mires a las aves que están comiendo, bueno, todo eso lo vas a ver diferente. Entonces, cuando en tu hogar estés pasando por una necesidad, te vas a acordar de eso y le vas a decir al Señor, Dios, fíjate que hoy me falta en mi casa, no sé, frijoles, ¿verdad? Porque a veces que no te completa para el mandado. Señor, si el ave puede buscar y tú no lo dejas, aunque sea un gusanito, se encuentra y come y se alimenta. Yo sé que no me va a faltar en mi hogar. Tal vez esta semana no completé el mandado, pero yo sé que tú me vas a ayudar la otra semana. Y nos va a ayudar a seguir confiando más en Dios, ¿verdad? Yo digo que nos va a ayudar más a nuestra fe, a creer más en Dios, a ponerla más en práctica, hombre. Eso es lo que yo no estoy diciendo que no tienen fe, sino a ponerla más en práctica en nuestras vidas, ahora sí a ponerla en acción, hombre. Las escrituras, a leer, a orar, a todo eso, hermanos, a que cuando usted venga a la casa del Señor, ahora sí, ya venimos con una expectativa de escuchar mejor la palabra del Señor, de absorberla, todo esto, ¿verdad? Y vamos a leer ahora el libro de Job, capítulo 40, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y ahí fue cuando habló Job. Dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job se dio cuenta que sus propias palabras eran insuficientes. Después de todo lo que Dios le estaba cuestionando, después de que Dios le mostraba todo lo que Él era, ¿verdad? Todo su poder, todo lo que Él había hecho alrededor de Él. Que era una manera de decirle, no me puedes cuestionar, no puedes cuestionar el por qué te pasaron estas cosas, el por qué estás pasando por esto. Deja ver al final cómo me voy a gloriar, cómo vas a ver mi poder, cómo vas a ver la magnificencia del Señor. Las pocas palabras de Job indican que estaba lleno de humildad ante la presencia de Dios. Al ver todo esto, hermanos, en esta manera de que él preguntó, el libro decía que Job no había, a pesar de que sintió humildad ante Dios en esta respuesta que él dio, porque no tenía más palabras para decir, decía el libro que no se había arrepentido de lo que él había hablado. Pero vamos a seguirle en el versículo 6, lo que Jehová Dios le contestó a Job.
Dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Los seres humanos nunca vamos a llegar a comprender completamente las decisiones que hace Dios en nuestras vidas. Nunca, hermanos. Nuestra mente no es capaz, no tenemos esa capacidad de entender cómo puede Dios obrar en cada una de nuestras vidas. Hasta que llega un cierto punto en que tú miras la grandeza, el poder, la misericordia de Dios que tuvo en cada uno de nosotros, el por qué te hizo pasar por esa situación difícil que cada uno pasó. Todos lloramos de agradecimiento a Dios, porque cuando tú pasaste por esa situación difícil, no moriste, eres un testimonio vida. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio para dar. Todos tenemos cicatrices. De diferente manera tienes una cicatriz. A veces son visibles. Nuestro pastor nos ha dicho su cicatriz que tiene en su dedo. Todos tenemos una cicatriz. Tal vez en la piel o tal vez en tu corazón. Pero eso, hermanos, te hace recordar, cuando tú miras esa cicatriz, miras la misericordia y el amor que Dios tuvo en cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que ha restaurado. Por eso es la cicatriz. Cuando usted se corta, va al doctor y te cose. ¿Por qué? Porque van a curar tu herida. Te dan tu medicamento para que no te infectes. Y eso te sana a ti. Bueno, así Dios trabaja en cada uno de nosotros. Tu pérdida, tu falta de algo que te pasó. Yo no sé, solamente Dios sabe. Dios conoce la vida de cada uno de ustedes. Pero cuando usted recuerda y mira esa cicatriz que Dios curó y que no permitió que te infectaras, tú recuerdas cómo es Dios en ti. Miras el amor, miras la misericordia de Él. Y eso es lo maravilloso. Porque ese es el testimonio que nosotros estamos. Usted es un testimonio caminando. Cada uno de nosotros. No hay mayor testimonio del poder de Dios que cada uno de ustedes. No hay mayor milagro de Dios que cada uno de ustedes. No hay mejor maravilla, mejor belleza que Dios ha creado que usted. Créanlo, hermano. Créanlo. Cuando usted se mira al espejo, admírese, porque usted es la creación de Dios. Es el poder de Dios hecho en cada uno de ustedes. Es el milagro que todavía usted no lo ha terminado de ver, pero que Dios está en proceso. Y eso es lo que nos viene a enseñar esta tarde Dios, que Él se está encargando de cada uno de nosotros. Que duele, claro que sí. Cuando usted se corta duele, y cuando lo cosen duele también. Claro que sí duele. Por eso lloran. Pero al rato, hermanos, va a pasar. Todo pasa. Pero dice el Señor que su palabra permanecerá hasta el final. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en conciencia día a día, día a día. Y vamos a terminar con el versículo 10. Dice, adórnate ahora de majestad y de alteza, le dice Dios, y vístete de honra y de hermosura. Y no le dice Dios a Job nada más, se lo dice a usted hoy, esta tarde que vino aquí. Se lo dice a cada uno de nosotros. Dice, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira
Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿Por qué le decía Jehová todo esto a Job? Porque él sufrió humillaciones, él sufrió acusaciones, él sufrió juicios. Todo lo que usted está pasando hoy. Decía el pastor el domingo, tantas cosas que han hablado de esta iglesia. Que aquí vienen los pecadores. Pues sí, pues ¿dónde más vamos a ir? Pues de aquí es el hospital de los pecadores. Pero somos pecadores arrepentidos día a día. Y eso es lo que Dios busca, guerreros, que peleemos la buena batalla, que luchemos contra aquellos que nos están señalando, que enseñemos que Dios cambia a las personas, que sí, que Gina era la borracha, pues era, que sí, que Gina era la peleonera, sí era, que Gina era la que me hablaba mal, sí, sí era la que hablaba malas palabras, que Dios me está cambiando, sí, Dios me está cambiando. Que no soy perfecta, no soy perfecta. Gracias al Señor que antes hablaba mal y que tal vez ahora el Señor me está moldeando a hablar su palabra. Que sí batallo, claro que sí, todos batallamos. Escuché una frase hoy que decía, el diablo conoce tu nombre, te conoce por tu nombre. ¿Y sabe por qué? Porque lo conoce por los errores que cometió. Por eso lo conoce el diablo. Pero Dios te conoce por tus errores, pero Él te llama por tu nombre. Así que aquel hermano que hable por los errores que usted tiene, acuérdese quién es el que habla. Porque cuando hablen de su nombre, es Dios hablando de usted. Porque el pasado ya pasó. El borracho, el drogadicto, el mal hablado, el peleonero, ese ya pasó. Ese que lo señale que usted es eso, acuérdese que es el enemigo. Porque Dios nos conoce ya por nuestro nombre. Ya somos Alicia, ya somos Ana, ya somos Juan, ya somos María, ya somos Nancy, Martín, Gina. Ya no somos aquellos. Dios nos les bendiga grandemente, hermanos.